Vamos a empezar creando los componentes que van a ser parte de nuestra aplicación. Entonces, dentro de la carpeta Components vamos a escribir tres archivos. Uno llamado createItem, que será un formulario de Vue.js que nos va a permitir ingresar datos en nuestro servidor. También vamos a crear otro componente llamado displayItem, que será para poder mostrar los datos o mostrar los productos o ítems que ya tengo almacenados en la base de datos. Vamos a escribir otro componente más que se llame editItem, que será para poder editar los datos de un dato específico o un ítem específico dentro de la base de datos. Entonces vamos a cerrar unas cuantas tabs y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con el más simple, que es displayItem.view. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, un div con una clase, bueno, de hecho no es un div, sino es un componente de view. Entonces escribimos las tres partes que conforman un componente: el template, el script y el style. De hecho, como te decía, no vamos a utilizar los estilos, sino vamos a utilizar estilos de Bootstrap. Pero si tú quieres escribir tu propio estilo, tan solo escribes en esta sección de style y todo va a funcionar, así que no hay ningún problema con ello. Vamos a escribir por ahora, vamos a escribir un h3 que diga display items o mostrando ítems, en español, mostrando ítems. Si nosotros guardamos y queremos utilizar esta vista y verla en nuestra aplicación, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a app.view y recuerda que este Vue.js funcionando vamos a escribir debajo view-router, para que aquí vamos a poder escribir todas las rutas principales o todos los subcomponentes. Yo quiero que se vayan mostrando aquí. Entonces, de esta manera, dentro de este view-router es donde se va a reemplazar estas porciones de código. Es decir, dentro de este view-router va a reemplazarse el createItem, displayItem o editItem. Y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros intentamos convertir este código, vamos a ver qué es lo que pasa. npm run build. Y probablemente obtengamos un error, porque recuerda que los componentes tan solo pueden renderizarse uno a la vez. Entonces vamos a colocar este de aquí dentro de un div. Vamos a colocarlo de esa manera y vamos a decir npm run build de nuevo. Pero aquí, si nosotros intentamos, digamos, vamos a ejecutar nuevamente el servidor con node o npm start y vamos a nuestra aplicación, obsérvate que no se muestra el ítem de debajo del displayItem. Una razón, y la principal razón, es de que aún no hemos llamado ese ítem. Así que vamos a llamarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el código de import, o vamos a escribirlo nuevamente. Vamos a decir import y vamos a darle un nombre a este componente que se llama displayItem. Es decir, un nombre como importarlo. Entonces vamos a decirle que se llama displayItem propiamente, para que sea exactamente igual. ¿Y de dónde lo vamos a requerir? Recuerda que está dentro de la carpeta components y luego adentro hay un displayItem.view. En las rutas, entonces voy a decirle que el primer ítem que quiero que se muestre cuando cargue mi aplicación, que sea ese displayItem. Entonces vamos a decirle name displayItem. Así se llamará el componente dentro de Vue.js. Pero luego yo quiero decirle que se va a cargar cuando la ruta sea la ruta inicial. Entonces cuando apenas cargue mi aplicación, se va a cargar ese componente. Y recibe el nombre del componente. Entonces necesito darle qué componente se va a mostrar, que es el displayItem. Guardo. Vamos a convertir el código una vez más en npm run build. Parece que ahora tengo un problema en el name. Parece que el name de aquí, de hecho esto de aquí no va en un arreglo, esto es un objeto. Ahora sí, vamos a convertirlo otra vez. Y algo quizás molesto es estar ejecutando este código a cada momento. Vamos a ejecutar o vamos a crear otro script dentro de package.json que se llame watch o ver, por ejemplo, o vamos a escribirlo webpack 2.watch. Entonces cuando ejecutemos el comando npm run webpack 2.watch, que ejecute el comando webpack-w por nosotros. Entonces webpack-w se encarga de escuchar los cambios y convertirlos para evitar escribir el código cada minuto y convertirlo otra vez. Entonces vamos a decir lo siguiente: npm run webpack 2.watch. Si damos un enter, observa de que esta vez se ha quedado el webpack escuchando, no ha terminado. Ahora si yo hago un cambio dentro de app.view, por ejemplo le quito ese espacio, guardo, y observa que otra vez se ha convertido. Entonces yo ya no tengo que convertirlo manualmente, pero vamos a tener que abrir otra consola y en esta consola vamos a ejecutar el servidor.
Entonces vamos a decir aquí node server.js. De hecho, aquí puedo ejecutar el comando npm start. Vamos a escribirlo bien. Muy bien, entonces vamos a ir a localhost 3000. Y nuevamente no vemos este componente. Entonces, el principal problema que podríamos tener, vamos a abrir la consola y ver qué posible error tengamos. Me dice que el componente, el custom element view router, no ha sido registrado correctamente. Entonces, en realidad, nosotros cuando utilizamos app.view, es allí donde vamos a colocar nuestro, digamos, de hecho el componente no se llama view router, se llama router view. Entonces vamos a decir router view y lo he escrito al revés, es por eso de que no se mostraba. Router-view. Vamos a guardarlo y tan solo ahora sí, refrescando nuestro localhost 3000, observa de que ahora, bueno, de hecho ahora tengo otro problema, así que vamos a ver cuál es el problema. Debería haber por ahora en display item este de aquí que diga h3. Entonces vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y en realidad he tenido un problema, y es de que aquí estos routes de aquí lo he colocado en un objeto por separado y esto de aquí va junto. Entonces colocamos de esta manera, se ha compilado automáticamente por ese comando de webpack. Vamos a refrescar y observa que ahora dice mostrando ítems. Entonces hasta este punto está funcionando nuestro ítem principal, pero vamos a estilizarlo un poco. Para hacer eso vamos a traernos a Bootstrap. Entonces vamos a getbootstrap.com y vamos a ir a esta parte donde dice get started y vamos a traernos la CDN de Bootstrap. Entonces vamos a copiar este código de aquí, vamos a ir a nuestro index.html, vamos a pegarlo y así de sencillo ya tenemos Bootstrap sin instalar nada. Es bastante simple. Entonces guardamos y si vamos a nuestro VS-Crude, refrescamos, observa de que ahora tiene nuevos estilos. Entonces vamos a ir, en lugar de tener este título de mostrando ítems, vamos a utilizarlo como una especie de componente. Es decir, vamos a crear una tabla, un título y vamos a traernos los datos de la base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí, bueno, de hecho vamos a ir cerrando todo esto de aquí para no confundirnos. Vamos a ir a display item y debajo del título vamos a escribir lo siguiente. De hecho todo esto tiene que ir dentro de un div. Como vamos a agregarle, por ejemplo, tan solo un div sin nada. Y vamos a agregar una tabla aquí debajo. Esta tabla va a estar con una clase de Bootstrap. Entonces va a tener una clase llamada table hover, y también otra clase llamada table bordered para tener un borde de esta tabla. Y la tabla digamos que se compone de una cabecera y un cuerpo, the head y the body. El the head vamos a escribir una fila con múltiples cabeceras. Por ejemplo, una cabecera para el ID del ítem. Otro vamos a escribir para el nombre del ítem, item name, por ejemplo, vamos a escribir, o el nombre simplemente. Otro vamos a escribirle para el precio. Y otro para las operaciones. Y si nosotros guardamos esto y vamos a nuestra aplicación y refrescamos, observa de que tenemos una tabla. Pero eso está demasiado pegado, entonces vamos a colocarle todo esto de aquí. De hecho vamos a ir a app.view. Y todo esto de router.view vamos a escribirlo dentro de un container para que todo el contenido que se vaya mostrando allí adentro se vaya centrando. Entonces vamos a ir a localhost 3000, refrescamos y observa de que ahora está centrado. Y de hecho aquí este view ya es funcionando. También por ahora al menos lo vamos a dejar aquí, ya luego lo reemplazamos por una navegación. Ahora este ID, nombre, precio y operaciones en el tbody van a utilizar o vamos a mostrar los datos que vengan de la base de datos. Pero primero necesito traerlos de la base de datos. Entonces vamos a ir en nuestro script y vamos a escribir. Vue.js por lo general utiliza tres métodos muy básicos, que son, en realidad tiene muchos más, pero estos son los más básicos. Un método llamado data. Este método data es para definir los datos que vamos a utilizar dentro de nuestro HTML. Entonces, de hecho, necesita retornar un objeto. Y aquí vamos a retornar, por ejemplo, ítems, un arreglo de ítems. Pero un ítem vacío por ahora, porque luego lo vamos a rellenar con la base de datos. Pero ¿cuándo lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar cuando la aplicación cargue por primera vez, apenas este componente sea creado. Entonces vamos a crear un método llamado created. Entonces vamos a un método llamado created. Y luego, dentro de este método created, vamos a llamar una función. Una función que vamos a crear nosotros, que se va a llamar this. Por ejemplo, fetch items.
para obtener los ítems de la base de datos. Y ahora, ¿cómo creamos este método que estamos llamando? Pues aquí también tiene una sección llamada Methods de Vue.js, que es un objeto, y aquí vamos a escribir nuestro método llamado FetchItems. Y aquí es donde vamos a colocar los datos que vamos a traer de la base de datos. Entonces aquí yo puedo decir lo siguiente. Primero puedo escribir a qué dirección voy a pedir los datos. Entonces puedo decirle que la dirección que voy a pedir, es decir, puedo escribir una constante llamada URI. La dirección de mi base de datos, vamos a pedirla al slash. De hecho podría escribir http / localhost, de hecho es http localhost 2.3000 slash bueno, se llama slash item slash, y tan solo recuerda que tan solo yendo a http localhost 3000 slash item, él me devuelve un arreglo vacío, pero este arreglo es la respuesta del servidor de todos los datos que tengo. Pero en realidad recuerda de que esta aplicación tanto está teniendo la API como está dándome la aplicación. Entonces yo no necesito agregarle este HTTP localhost 3000. Pero si tú tienes tu API en un servidor por separado, pues vas a tener que colocarlo toda esta dirección. Por ahora al menos yo me voy a obviar de eso y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle this.asios, es decir, la biblioteca asios que habíamos integrado previamente para obtener datos, y vamos a obtener a través del método get. Entonces yo le digo get a slash item, pide al slash item los datos. Entonces cuando obtenga los datos yo quiero que esa respuesta que obtenga la muestre por consola. Y también puede obtener un error. Entonces si obtiene un error, que también lo muestre por consola. Y así de sencillo, vamos a guardarlo y no tenemos ningún error aquí en la consola. Vamos a localhost 3000 y refrescamos y observa de que no pasa nada, porque no tenemos datos en la base de datos. Pero si vamos a la consola, observa de que hemos obtenido un objeto. Y ese objeto es un status 200, significa que la respuesta ha sido correcta. Pero no hay datos. Los datos aquí, data, es un arreglo de cero, es un arreglo vacío. Vamos ahora a rellenar los datos. Pero de hecho, vamos a escribir otra vista para eso en Vue.js. Recuerda que habíamos creado una vista llamada createItem. Esta vista es la encargada de poder insertar datos en mi servidor. Y es lo que vamos a hacer, crear la vista para poder insertar los datos allí.